Buenas tardes, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la siguiente clase correspondiente en esta oportunidad, a muñeca y mano. Vamos a tratar de incluirlas todas porque de verdad no es mucho, no es tan complejo, siempre y cuando tengamos una buena base anatómica de lo que vamos dando en esta articulación. No es de mucho solicitarlo, tampoco, sobre todo en resonancia, tomografía, pero sí es igual bastante importante que conozcan las bases ecográficas de lo mismo para cuando les vaya a llegar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que sabemos que la mano es una de las estructuras más importantes de todo el cuerpo humano, ya que nos permite realizar los movimientos finos, nos permite la realización de la fuerza de carga, nos permite en algunos casos la prensión. Disculpe. Entonces, todas estas funciones son particulares y no toda estructura del cuerpo la realiza más que la mano. Por lo tanto, el complejo que forme parte de la muñeca y la mano, en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones, van a ser de importancia en la valoración ecográfica como especie de introducción. Tenemos que conocer que la anatomía de la articulación de la muñeca, la misma está conformada su parte proximal por el radio y el cúbito. Ya todos debemos saber eso, debemos manejarlo. Sobre todo también el fibrocartílago triangular, ya después vamos a ir hablando de eso. Y distalmente por todos los huesos que conforman al carpo, ¿no? Ya sabemos que estaría de medial, perdón, de lateral o externo hacia la parte medial, estaríamos hablando del escafoide, del semilunar, del pisiforme piramidal y lo que sería el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿Ok? Entonces, la muñeca como una región se extiende de la extremidad distal del radio del cúbito a la base de los metacarpianos. Por eso es necesario siempre precisar muy bien la articulación radiocarpiana y entre las relaciones también importantes, sobre todo en la extremidad distal. Eh, Disculpen, ya cuando hablamos de anatomía de la articulación de la muñeca y la mano, no podemos dejar de mencionar también los metacarpianos. Los metacarpianos son un número de 5 y los mismos constituyen ya lo que sería el esqueleto propiamente de la palma y el dorso de la mano. Ya cuando nos vamos directamente a las zonas más distales, vamos a tener en cuenta que el pulgar o el primer dedo es el único que va a contar con una falange proximal y una distal, mientras que todo el resto de los dedos va a tener la proximal, la media y la distal. Esto es en cuanto a falanges se refiere. Los músculos de la mano son muchísimos. Si nos ponemos a detallar cada uno, pues hoy creo que no nos alcanzará ni el día ni mañana tampoco para poder terminar, ya que son muchísimos y se clasifican en intrínsecos y extrínsecos. Aquí les traigo un esquema a través de una representación de todos los músculos para que ustedes lo vayan leyendo y lo vayan viendo con calma. Y aquí, disculpen, otra imagen donde se pueden observar cada uno de los músculos que forman parte por lo menos de la región dorsal y también luego iremos estudiando los de la región palmar. Aquí tenemos algunos de los músculos que conforman, como les digo, estos se los traigo para que con calma los vayan leyendo cada uno, pero para efectos del seminario me interesa que solamente conozcan los nombres, conozcan dónde se ven, dónde se ubican las funciones que tiene para poder luego llevarlo a la parte ecográfica. Aquí tenemos también parte de todos los ligamentos. Fíjense que esto es solamente un recuento anatómico, conocer todo lo que en la vista anterior se observan, todo lo que en la vista lateral se pueden apreciar. Los ligamentos forman importancia tremenda, sobre todo con las cápsulas de las articulaciones, en el proceso sobre todo de los movimientos y los mismos van a tener a su vez las funciones que ya todos conocemos, sobre todo en esta vista lateral, podemos ver las articulaciones, las interfalángicas distal y las interfalángicas proximales. Entonces,
Aquí tenemos también las articulaciones metacarpofalángicas y las cabezas del segundo metacarpiano, como ponerles un ejemplo. Ahora bien, teniendo en cuenta entre las indicaciones del ultrasonido, vamos a tener muchas, entre ellas lesiones propiamente de tendinosis, lesiones de algún desgarro de alguno de los músculos, el síndrome del túnel del carpo, sobre todo a nivel de la muñeca, lesiones a nivel de la eminencia tenar, todo eso forma parte importante hasta la misma tenosinovitis de Kerbein, de la realización de un ultrasonido de muñeca y mano. Entonces, la técnica del ultrasonido, sabemos que el estudio ecográfico debe realizarse en forma siempre ordenada y sistemática. El paciente se sitúa siempre sentado frente al explorador, con la mano en posición neutra, descansando sobre una mesa a la altura de la cintura y el codo descansando en flexión sobre esta. Esto con la finalidad de que nosotros, disculpen, podamos tener una mejor ventana de exploración, sobre todo en la cara dorsal, para poder entonces valorar todas las estructuras que allí se componen. El traductor, si tienen traductores de 18 MHz, pues va a ser mucho mejor porque así vamos a poder darle mayor resolución a las imágenes que vayamos obteniendo. Hay que tener también abundante cantidad de gel y se recomienda realizar ajustes en la profundidad, ganancia y foco. Recuerden que el ultrasonido es dinámico, no nos podemos quedar solamente con lo que ya viene programado. Hay que irlo siempre posicionado. Entonces, bueno, ya aquí partiendo un poco de la técnica, el examen se inicia llevando el siguiente orden secuencial. Esto es un orden que evidentemente cada quien tendrá a su criterio si lo cumple o no, si empieza de primero o no, o empieza por el último protocolo, no importa. Al final lo que importa es que ustedes lo cumplan sin importar el orden, pero sí que lo lleven en consideración para el momento del abordaje, para que no se les vaya a saltar nada, ¿ok? Entonces, la primera es la región dorsal, eso es lo que en muñeca estructuralmente debemos valorar, y ahí es donde obviamente vamos a conseguir nuestras primeras articulaciones, que sería obviamente la radiocarpiana y la radiocubital, ¿ok? La distal. Tenemos también la cúbito-carpiana y las articulaciones intercarpianas, que pues también obviamente están presentes y que también debemos estudiar. La técnica del ultrasonido, aquí tenemos algunas características relevantes que debemos considerar. Por ejemplo, en la radio cubital distal, y aquí podemos dar como características que es de tipo pivote, y en la anatomía relevante todos los complejos que en el CEN ubica. En la radiocarpiana, es una articulación condilia. El radio se articula en superficies cóncavas del escafoide, semilunar y piramidal. Esto es importante. Para los que sobre todo dicen pisiforme, ¿tiene relación en la articulación? La respuesta es que no. Solamente son estos tres primeros huesos de la primera línea. Destaca en la anatomía del radio una prominencia ósea sobresaliente, palpable a la exploración, llamado tubérculo de Lister. Ya después lo vamos a ver. Esto me ayuda muchísimo como una referencia anatómica bastante valiosa para la exploración. Se estabiliza con los ligamentos radiocarpianos y finalmente en la articulación cúbito-carpiana la articulación es inestable. ¿Ok? Esto es importante considerarlo porque más que una articulación hay un complejo más bien que es fibrocartilaginoso triangular y todos los ligamentos, tanto extrínsecos como intrínsecos, que conforman parte del campo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea inestable? Bueno, que realmente no, disculpen, no hay un espacio cubital allí. Es compensado por la misma articulación radiocubital, que es la primera que habíamos mencionado. Entonces, bueno, aquí les traigo más o menos una sección coronal donde vamos a poder ver el escafoide, el semilunar, el pisiforme piramidal, en este caso el piramidal, que es este que vemos acá, que cumple con con la cara articular para lo que corresponde principalmente a la articulación radiocarpiana. Entonces, tenemos también la posición anatómica del cúbito, fíjense que es un poco más inferior que la del radio, y aquí podemos observar que no hay una cara articular como tal presente. Por esa razón, es el triángulo, sobre todo el triángulo fibroso, fibrocartilaginoso. Entonces, son algunos de los hallazgos más importantes a considerar como
referencia anatómica y ecográfica. Ok, en la muñeca pues también la región dorsal es la principal que debemos incluir cuando hablamos de dorsal a todos los tendones que permiten una extensión de la muñeca. En cuanto a flexión y extensión, que son una de las principales funciones de la misma, va a permitirse principalmente en la parte dorsal explorar lo que son los tendones extensores. Entonces vamos a principalmente identificar las estructuras delimitadas por el retináculo extensor de proximal a distal y de radial a cubital. Entre el ligamento dorsal del carpo y los huesos de esta región, ¿cuáles son los huesos? Bueno, vamos a tener evidentemente al radio, evidentemente al cúbito y la primera fila de los huesos del carpo. Se forman 6 compartimentos que constituyen todo el paso de los tendones extensores. Por eso es que suele ser un poquito complejo abordar muñeca, porque debemos tener una anatomía muy adecuada al momento de irnos luego a la ecografía. Este es un corte transversal de la muñeca dorsal, donde podemos observar los compartimentos, disculpe, a nivel de la articulación radiocubital distal. Entonces se han quitado los músculos flexores de la cara palmar. Ya vamos a ir viendo cada uno de las mismas. Aquí vamos a poder conseguir en números romanos la distribución de lo que sería de lateral a medial, todos los compartimientos con todas las estructuras que, sobre todo los extensores, que forman parte de la región dorsal de la muñeca. Vamos a ir valorando cada uno de ellos. Entonces, el primer compartimiento. Los tendones son el abductor eh, Polisis, o sea, esto es cuando hablamos principalmente del pulgar. Lo que pasa es que estos son nombres, los primeros nombres que se les dieron anatómicos a estas estructuras tendinosas, y por eso de repente ustedes van a ver esos nombres un poco extraños. Sin embargo, no deben confundirse. Esto quiere decir abductor, abductor. Polisis es pulgar, ¿ok? Y longus es largo, es corto, disculpe. Entonces, cuando hablamos del abductor, en este caso largo, aquí hay un error, en donde pues vamos a hacer referencia principalmente al tendón abductor largo del pulgar, ¿ok? Eh, Cuando hablamos del extensor, en este caso corto, va a ser brevis del pulgar. Y finalmente, vamos en el fondo de esta corredera, se encuentra el tendón del músculo brachioradial. Entonces, aquí vamos a tener el primer compartimiento, ¿ok? Primer compartimiento que debemos explorar al momento de estudiar la muñeca. Entonces, fíjense que aquí estamos en una cara dorsal y los tendones que vamos a valorar son los tendones extensores, tanto corto como extensor también largo del pulgar. Aquí tenemos las caras dorsales, entonces aquí tenemos la posición en la que yo debo colocar mi transductor. Aquí estaríamos de lateral a medial, porque lateral, o sea, hacia afuera, vamos a tener el pulgar, y aquí vamos a tener principalmente el protagonista, ¿no? De este primer compartimiento, que es el abductor largo del pulgar. Entonces, el abductor largo del pulgar debemos colocarlo en longitudinal para poder observar esta imagen que vemos acá a lo largo, que corresponde a la estructura como tal del abductor. En el segundo compartimiento, igual de medial al primero, vamos ya en sentido medial, ¿ok? Nos vamos acercando hacia la línea media. Entonces, en este caso, alberga el extensor, en este caso, carpo radial corto y el extensor carpo radial largo, o extensor radial del carpo, lo pueden también considerar en algunas literaturas. Él tiene una vaina sinovial común. ¿Ok? Entonces ya aquí estaríamos hablando de una tenosinovitis. Cuando ya estemos hablando de patología, vamos a poder reconocer cuando los tendones tienen vaina. Presentándose una variante anatómica con un tendón intermedio o intermedio que se inserta junto con uno o dos de los extensores en la apófisis del segundo o tercer metatarsiano. Entonces, el segundo compartimiento, lo que vamos es principalmente estudiar los extensores. ¿Cuáles extensores? Radial del carpo. El extensor radial del carpo, pero en su eje, perdón, en sus porciones, tanto corto como largo. Aquí lo vamos a ver, mírense cómo colocamos
el transductor en transversal y ahí vamos a conseguir los amigos extensores. Recuerden que en la cara dorsal de la muñeca y mano vamos a hablar de extensores y en este principalmente hablando del extensor radial, tanto corto como largo del carpo. En compartimiento 3 vamos a separarse, como ya hemos mencionado anteriormente, va a haber una estructura anatómica que va a permitir separar el compartimiento 3 del 2 y es el famoso tubérculo de Lister. Aquí se puede observar anatómicamente en la ecografía cómo se ve esta pequeña prominencia ósea que no es más que el tubérculo. Aloja, ¿qué estructura se va a observar en el tercer compartimiento? El extensor largo del pulgar. ¿Ok? Entonces, el compartimiento 3. Fíjense que cuando hablamos de muñeca y mano, casi todo es seguir una importancia en la mnemotecnia, en lo que es la anatomía, y que siempre conocer cuáles son esas estructuras que en los compartimientos se ubica, se aloja. Entonces, en este caso, vamos a precisar al extensor, porque siempre van a ser extensores en la cara dorsal, y en este caso, el largo del pulgar. ¿Ok? Una variante anatómica representa la existencia de un segundo tendón. Esto es algo que, bueno, no es tampoco muy común de ver, pero también se puede presentar. ¿Cómo lo vamos a ver? En cortes transversales, miren el nivel a donde más o menos me estoy colocando y allí es donde voy a observar esta imagen que vemos acá. Este vendría siendo el tubérculo de Lister y aquí, poco más medial, ya estaríamos frente a el extensor largo del pulgar, una importancia tremenda, sobre todo del compartimento 3. Ok, cuando hablamos del compartimiento 4 estaríamos haciendo referencia al extensor común de los dedos. Si el 3 era del pulgar, solo para el pulgar, aquí vamos a conseguir los 4 que van a formar parte común de los dedos. Del segundo al cuarto. Entonces, todos estos cuatro estructuras, bueno, que en este caso serían 3 porque el quinto va a tener luego su propio plano, pero aquí todos los que vamos a ver son profundos y aquí en un plano un poco más profundo lo vamos a observar lo que sería el extensor propio del índice. Que eso, por eso trato de mencionarles que no es frecuente conseguir los 4. Hay veces que se consigue el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero en este caso es importante resaltar que no todos los pacientes van a tener los 4, sino que a veces van a tener 3, porque dicen la literatura que el 40% de casi toda la población mundial no va a contar con el extensor propio del índice. Entonces, bueno, ahí tienen ese punto para que lo tengan en cuenta. Este compartimiento es el más ancho y el más aplanado de todos, se localiza central por ultrasonido, es el más fácil de ver. El compartimiento 4 es muy sencillo de evidenciar porque se ven todos allí conglomeraditos y muy fácil de recordarlos. ¿Ok? En el compartimiento 4 vamos a colocar el transductor igual en transversal y aquí vamos a ver todos estos amigos ubicados, situados unos con otros que son nada más y nada menos que el extensor común de los dedos y el propio del índice en aquellos pacientes que lo tengan. Ya casi vamos a ir terminando. En este caso vamos a tener compartimiento 5 que está localizado en el dorso. Fíjense bien, en el dorso de la articulación radiocubital. Y ahí voy a conseguir a nada más y nada menos que al extensor del quinto dedo, que pudiese conseguirse en el compartimento 4, pero ya en el quinto lo va a contener, que hace una angulación muy pronunciada hacia el cúbito para completar su camino a la inserción en el quinto metacarpiano. ¿Ok? Entonces, si el 40% no lo tenía, ustedes ya aquí pasarían al compartimiento quinto, donde ahí evidentemente lo vamos a conseguir porque es lógico que tiene que estar presente. ¿Ok? Aquí tenemos el quinto compartimiento y aquí el extensor propio del quinto dedo. Fíjense aquí bien señalado en la figura. Esto sería el radio, este sería el cúbito y aquí vamos a observar esta estructura que corresponde al extensor propio del quinto dedo. Ya en el compartimiento sexto vamos a observar lo que es el extensor cubital del carpo. Disculpen, el extensor cubital del carpo constituye la referencia anatómica para ubicar el plano profundo y oblicuamente entre el proceso estiloideo
cubital y el hueso piramidal. Esto realmente, recuerden que como está en el compartimiento 6 y la articulación pues bastante inexistente, porque la articulación cúbito-carpiana realmente no hay un contacto, no hay una faceta articular, pero sí hay un triángulo fibrocartilaginoso, ya lo hemos mencionado, que va a permitir de alguna manera ese complejo fibrocartilaginoso triangular formar parte de dicho compartimento. Entonces aquí vemos en su máxima expresión el extensor cubital del carpo. En el compartimento 6 lo podemos observar colocando, miren la posición en la que el paciente adopta en la muñeca, y ahí vamos obligatoriamente a colocar el transductor en transversal para ver entonces la imagen propia del extensor cubital del carpo. Entonces, repasamos, aquí estaríamos desde el compartimiento al compartimento 6, todas las estructuras anatómicas que en el mismo vamos a ir observando, cada uno identificado para que de igual manera lo pueda repasar. Recuerden que siempre en la mayoría son extensores. La técnica del ultrasonido, ya sabemos que siempre debemos colocarlo en eje corto, pero también debemos luego colocar la sonda en longitudinal, en eje largo, para poder observar mejor cada uno de los compartimientos, tanto del uno hasta el sexto. Es importante también valorar que no solamente son los tendones, los ligamentos, los músculos, también hay estructuras vasculares y nerviosas muy importantes para ubicar estructuras tendinosas, y una de ellas es la arteria radial, la arteria cubital, el nervio radial y el nervio cubital. Hay que recordar que toda arteria va acompañada de su nervio, entonces siempre es importante que lo analicemos conjuntamente. Ecográficamente, la mejor forma de visualizar las estructuras tendinosas que están contenidas en los 6 compartimientos inician siempre en el plano transversal. Para diferenciar el 2 del 3, ya sabemos que hay que localizar el tubérculo del Lister. Se dirige la sonda hacia la región del estiloide radial para localizar los tendones del primer compartimiento, esto ya se lo había mencionado, y posteriormente dirigir la sonda hacia el cúbito para visualizar los otros 5 compartimientos. Ahora bien, ya eso estudiando la región dorsal. Ahora nos tenemos que ir a la región palmar, donde ya estarían los flexores. ¿Ok? Entonces, en esta región, igual, estudiamos músculo, estudiamos tendón, estudiamos las estructuras vasculares, las nerviosas, sobre todo el nervio mediano. ¿Ok? Ya después, con respecto al nervio mediano, el cubital, vamos a ir hablando acerca de este síndrome del túnel del carpo y otras lesiones que pueden estar presentándose. Ok, en la región palmar, de inicio hay que mencionar siempre las estructuras anatómicas del radio hacia el cúbito, todas importantes para su exploración. Aquí les traigo alguno de lo que sería el arco palmar profundo. Miren que aquí cómo se observa bien, y con él emergen todo lo que serían las arterias interdigitales, ¿no? Tenemos siempre un arco profundo, un arco superficial y todas las arterias radiales del índice, por ejemplo, las digitales palmares propias y las principales del pulgar. ¿Ok? Eso es solamente como referencia anatómica en la región palmar. De interés de algunas de las estructuras que delimitan al túnel carpiano, entonces miren acá cómo se observa en este compartimiento todo lo que forma los tendones flexores de los dedos. Esto también conformando lo que sería o presente en lo que sería el nervio mediano. También podemos conseguir un poco más hacia anterior el ligamento transverso. Hay que recordar siempre los tendones, que son los tendones flexores de la mano por excelencia, en este caso muy particular de los dedos. ¿Ok? Entonces, para que tengan en consideración que los extensores van a estar acá abajo, ellos son dorsales, mientras que los palmares son los flexores. Aquí algunos de los, cuando hablamos de ecografía, siempre es importante delimitar las estructuras, saber cuáles son las que conforman el túnel del carpo. Entonces ya sabemos que TF serían los tendones flexores, y este asterisco que vemos acá van a ser siempre el nervio mediano. Siempre lo vamos a ver con un aspecto de esponja, ¿ok? Con áreas de vacío en su interior, y todo lo que esté por delante, esta línea hipoecoica, inmediatamente por encima del mismo nervio mediano, va a ser una estructura súper importante que es el retináculo flexor.
Al desplazarse medialmente se encuentra una banda fibrosa muy fuerte que cubre a los tendones flexores y no es más y nada menos lo que les acabo de mencionar, el mismo retináculo flexor. Entonces, si yo coloco en longitudinal, la misma, vamos a ver la piel, el tejido celular subcutáneo y aquí, por excelencia, el nervio mediano en su eje largo conjuntamente con el flexor de los dedos. Esto ya es colocando el traductor longitudinal. Aquí podemos seguir observando lo que es el tendón flexor largo del pulgar, ¿ok? Aquí el retináculo, miren el retináculo, cómo se logra observar bastante bien. El retináculo flexor, algunos lo describen también como el ligamento transverso. Aquí vamos a tener el nervio mediano, ¿verdad? Y la vaina tendinosa, ¿ok? Eso es importante siempre. Y aquí vamos a tener lo que es el tendón flexor largo del pulgar. Recuerden que esto es un corte transversal. Y bueno, aquí el tendón flexor radial del carpo que también se puede observar. Ok, aquí entonces vamos a tener de igual manera el pisiforme, la arteria cubital y aquí tendríamos el nervio cubital. Hay que recordar siempre que estas estructuras forman parte anatómica importante y que siempre debemos explorar, sobre todo en lo que es la región más interna o más medial. Aquí vamos a tener paquete vasculonervioso, esto se denomina el canal de Gullón, ¿ok? Se introduce todo ese paquete en el canal de Gullón de manera distal por dentro del retináculo flexor. Entonces es importante que se observe el nervio mediano, generalmente central y más superficial. Aquí podemos observar también el nervio mediano. Nervio mediano es necesario siempre que nosotros tengamos en cuenta el área. El área en la cual yo voy a medir al nervio mediano. El nervio mediano no se mide en centímetros, ni en milímetros, ni en ejes oblicuos, ni en postero anterior, antero posterior. No. Él se mide a través de área. Y áreas que nosotros vamos a ir luego hablando de eso. Obviamente expresado en centímetros cuadrados. Finalmente, por dentro del retináculo flexor se observa el nervio mediano, generalmente central y más superficial. Ya esto lo habíamos mencionado, lo hemos visto en las imágenes. Por debajo se ubican los tendones flexores, tanto superficiales y profundos. Aquí les traigo unas estructuras más importantes donde logro ver en esta flecha blanca señalando el canal de Gullón, ¿ok? El palmar corto que va a estar ya un poco más anterior. Aquí podríamos conseguir también tendones flexores del carpo, que en teoría deberían ser todos estos acá. La arteria y los nervios cubitales, que aquí señalados en flecha roja. Los tendones flexores superficiales serían estos que están acá justo en este centro y el tendón del palmar largo, ¿ok? Eso también, conjuntamente con el nervio mediano que señala muy bien la flecha amarilla y el flexor del carpo en el número 8 para culminar entonces con su homólogo, la arteria radial. Son estructuras muy fáciles de identificar en la ecografía. El nervio siempre se va a visualizar con un patrón folicular. No me gusta denominarlo tanto el patrón folicular porque me hace recordar a un ovario, que es el que tiene folículo, pero así se describe. A mí me gusta más decir que es de aspecto espongiforme, porque parece tal cual una esponja donde tiene también muchas circulaciones hipocoicas en su interior. Entonces, todo esto forma parte del epineuro. Para la medición debe usarse la función del trazo circunferencial. Ya después vamos a ir valorando eso. Una vez terminada la evaluación y medición del nervio mediano, se debe visualizar también la arteria del nervio radial. Con esto no les estoy diciendo que apliquen Doppler color y estudien el espectral, pero sí por lo menos el canal de Gullón, explorar muy bien cada uno de los mismos que se encuentra junto al pisiforme. El mismo siempre va a servir como una referencia anatómica ósea para la localización de ese canal de Gullón. Aquí otro ejemplo que ya les había traído. Y en la región palmar, para la revisión de las estructuras en plano longitudinal, es sencillamente colocar el transductor en longitudinal para que pueda apreciarse el nervio mediano. Y en este plano, todos los tendones, tanto el tendón el tendón de los flexores superficiales, como también de los tendones profundos. ¿Ok?
La imagen acá indica un engrosamiento del retináculo flexor de hasta 1.5, ¿ok? Ya cuando estaba por encima de ese valor, ya estamos hablando de un engrosamiento. Y lo que sería aquí a este nivel el tendón flexor superficial y aquí el tendón flexor profundo. El nervio mediano por acá, ¿ok? Aquí, bueno, básicamente se los traigo para que recuerden la función importante de estas estructuras tendinosas, que no es más que la flexión de la muñeca. Y bueno, cuando hablamos de la articulación de la mano, la exploración de los dedos, sobre todo, vamos a hablar siempre de estructuras muy específicas. Las articulaciones interfalángicas son un tipo de articulación bisagra. Cada una tiene un aspecto palmar y dos ligamentos colaterales. Fíjense que aquí a los lados vamos a tener todas estas estructuras de los ligamentos retinaculares. Los mismos siempre van a estar a cada lado y es importante siempre conocer no tanto los nombres de cada uno de ellos, los músculos de cada uno de ellos, porque de verdad es muy largo, muy tedioso estudiarlo de esta manera, más que ustedes hacer su repaso propiamente, más que saber que participan músculos flexores de los dedos, que son interóseos y también lumbricales. Vamos a estudiar igual una región dorsal, una región palmar. En el pulgar, la constitución del aparato extensor varía con respecto a los otros dedos. ¿Ok? Eso es con respecto al pulgar. Ecográficamente, en su eje corto, los tendones tienen siempre un aspecto ovalado homogéneo. ¿Ok? Eso quiere decir que siempre lo vamos a ver, a diferencia de otros tendones, mucho más ovaladito que el restante y se ubica siempre, no estamos hablando de la región dorsal, en las regiones más superficiales, por lo que se requiere ajuste de los puntos focales y de la profundidad. O sea que aquí debemos jugar con el transductor, trata de utilizar la mayor frecuencia posible. En la anatomía ecográfica también vamos a hablar de los límites que el pliegue, de los diferentes pliegues, sobre todo el dígito palmar y las comisuras interdigitales. Entonces, en este caso, cuando hablamos de los mismos, estaríamos hablando de esta articulación acá por excelencia, que es la metacarpofalángica. Ok, aquí estaría el hueso metacarpo y aquí estaría la falange proximal. Este sería la cabeza, la base, disculpen, y este sería la cabeza de esta falange proximal. Y aquí tendríamos la primera articulación, que es la interfalángica proximal, y luego vendría la falange media, igual en su base y en su cabeza, y finalmente la articulación interfalángica distal, que es la que guarda relación directamente con la falange distal o la última del dedo. Entonces aquí vamos a tener parte de lo que sería la falange distal. Aquí vamos a conseguir la articulación interfalángica distal y aquí estarían la falange media, ¿no? Entonces todo lo que esté por delante, obviamente, una región, estamos hablando de la región palmar, vamos entonces a conseguir a los amigos flexores, ¿ok? Porque estamos entonces hablando de la región palmar, ¿ok? También entre la región palmar vamos a conseguir diferentes vainas osteofibrosas. La misma tiene como función mantener a los tendones en su lugar, o sea, como si lo estuviesen resguardando en su lugar, por lo que forman un sistema de complejo de poleas. Las poleas se denominan anular o cruciformes según su característica. Esto es algo solamente para que lo tengan en valoración. Las poleas pueden mostrarse como bandas anisotrópicas, ¿ok? Hay que recordar el término de la anisotropía y cubre la superficie de los tendones. O sea, casi siempre estas poleas suelen lesionarse, por eso hay que tratar de siempre precisar la medición. Ellos por lo general miden menos de 1 milímetro. Ya cuando pasan por encima de ese valor, ya estaríamos frente a algún tipo de visualización de alguna patología de alguno de esas poleas o de esos ligamentos. Aquí la valoración de las poleas, miren cómo acá se pueden observar. Esto sobre todo porque puede haber también grados de rotura de alguna de esas poleas. Entonces es importante siempre que realicemos el eco en longitudinal. No vaya a ser que podamos observar en algún momento alguna deformidad de alguna de esas poleas y esa deformidad nos va a hablar principalmente de alguna rotura, ¿ok? Hay que hacer siempre valoración dinámica, decirle al paciente que haga flexión contra resistencia para poder observar. La distancia de 0.3 en reposo, de 0.5
En dinámica va a indicar rotura. Esto de todas maneras lo vamos a ver en el módulo patológico. Aquí les traigo todas las poleas con todas las características y la disposición, algo para que lo repasen con calma. De la región palmar, piense que imagen de una interfalágica proximal mostrando una polea. Miren aquí cómo se observa en el círculo amarillo. Ella está un poco más hipoecoica. Sí, y si ven, o si tiene un poco de malicia, la vaina del tendón se muestra hiperecoica, que es la línea. ¿Ok? Entonces, en este caso, se ha utilizado acoplado el formato de zoom para destacar la polea. A veces un poquito complicado. Yo, por lo general, particularmente hablando, las poleas me suelen ser muy complicadas valorarlas con los ecógrafos que están aquí a nivel de Venezuela, ya que lo que recomiendo es que utilicen 20 MHz para poder estudiarlos mejor. Aquí podemos observar también la importancia que juega la uña. La uña en la patología reumatológica ha ido en incremento y se describe su anatomía y la zonoanatomía útiles para su estudio. Realmente esto es algo anatómico que ustedes deben conocer, pero muchas veces creo que una sola oportunidad, estando en el posgrado, pidieron una ecografía articular de mano para valorar el lecho unguial. Entonces es algo que, pues, ni modo, hay que, si está descrito, si existe, hay que tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y tratar de describir su anatomía, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre hay que colocar mucho gel para poder ver mejor la ecoestructura y, sobre todo, medir la distancia de la falange con respecto al lecho unguial, ¿ok? Aquí estaría la falange y en este caso siempre hay que medirlo porque algunas veces puede producirse hipertrofias de algún cuerpo unguial que pueda generar alguna alteración. ¿Ok? Existen capilares también en la raíz de la uña. Eso al Doppler color lo podemos también evidenciar. Sin embargo, en, lo, en lo que PRF se refiere, pues hay que aumentar, elevar todo el PRF lo que podamos porque es una estructura demasiado superficial. De la región palmar se pueden distinguir los tendones flexores superficiales y profundos, incluso visualizarlo de manera individual, donde podemos observar sobre todo, y aquí fíjense que ahorita hablamos de la cara dorsal y aquí saltamos de una vez a la cara palmar para los que puedan tener alguna duda de la imagen, por eso se ve la mano así, y aquí podemos observar los tendones flexores siempre en sus ejes largos, ¿ok? Siempre su eje largo, vamos a explorar estos tendones. Miren aquí cómo se ven. Ellos son muy fácil de distinguir. La cara palmar siempre es necesario. La articulación trapecio-metacarpiana en su aspecto volar también a veces es asiento de patologías. Siempre hay que recordar que tanto ejes longitudinales como transversales deben acompañar la imagen. Disculpe. También entre los tendones flexores interfalángica proximal, ¿ok? Donde vamos a observar estos tendones flexores también observados entre la falange 1 y la falange 2, lo que sería la proximal y la media, ¿no? A lo que el primer dedo es el que estamos acá valorando. Y finalmente, entre la media y la distal, que ya correspondería a la interfalángica distal. Lo mismo va a pasar con el resto de los dedos. Lo mismo debemos explorarlo de la misma forma en cortes longitudinales y en cortes transversales. Bueno, muchachos, esta ha sido toda la clase muñeca y mano. Si se pudieron dar cuenta en el repaso, pues les hablé más anatomía que cualquier otra cosa. Les hablé también de sonoanatomía, que no es más que la anatomía ecográfica, para que sepan cómo se ve cada una de las estructuras y las referencias anatómicas que debemos tener en cuenta para valorar cada uno de ellos. Ya en patología iremos hablando de cada uno de los hallazgos que vamos a ir consiguiendo a lo largo de la patología de la mano y la muñeca, que por orden de frecuencia les va a llegar a su consulta ecográfica. ¿Ok? Bueno, feliz noche para todos. Espero hayan entendido algo poco cerca de muñeca y mano y lo pongan en práctica. Bendiciones para todos.